Imaginar que pudiéramos elegir un arma gratis del permanente de las 10 que hay actualmente y ya sabéis que el arco de Tignari y el mandoble de Dehya están perdidos a día de hoy y son armas exclusivas que si no las tienes no puedes volverlas a conseguir, quién sabe en un futuro. Y si es así, ¿qué arma elegiríais? Dejadme en los comentarios de las 10 armas o incluidas la de Tignari y la de Dehya del permanente. Hoy vamos a repasar las armas del permanente porque no son tan inútiles como algunas parecían al principio y seguramente si tienes algunas sin darle utilidad es posible que puedan rescatarse y tener uso, o incluso si ocurre, y espero no hacer un momento CEO, que algún momento dentro de poco nos dejen elegir un arma de 5 estrellas, aunque sea a cambio de brillos ahorrando durante muchísimo tiempo, vamos a repasar, como digo, una por una las armas del permanente y a quién les sirven. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, pasar este vídeo a alguien que le haya salido cualquier arma y os pregunte: ¡ay, me ha salido en la lanza en el permanente! ¿A quién le sirve? Este es el vídeo indicado. Explotar los comentarios y el botón de suscribirse y vamos con las armas del permanente. Pues bien, cuidado porque el Atlas Celestial, que solo nos da ataque, 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 tiene una mínima utilidad bastante más que hace bastante tiempo. Pero empezamos por las espadas a una mano, porque tenemos la Aquila Favonia y la hoja afilada celestial. La Aquila Favonia junto con el Midsplitter nos da el ataque base más alto del juego, con lo que todos sabéis que le va a servir a Bennett. Esto es algo obvio. Luego el substat nos da daño físico y luego 20% más de ataque. El ataque porcentual adicional no actúa con Bennett, pero 20 de ataque más el ataque base de 674, que en espadas a una mano es el más alto del juego. Hay otro valor en otras armas que es 741, como la Oda a los Pinos de Eula, la Pacificadora de Shenhe o el arma nueva de Xianyun, que tiene 741 ataque base. Pero eso en las espadas a una mano aún no existe y en arcos tampoco, por el hecho de que Sara bufa por ese ataque base y bueno. Entonces, aparte de Bennett, ¿este arma realmente le sirve a alguien? ¿Existe algún usuario a una mano física? Pues la realidad es que Keqing se podría jugar física, ya que ella misma golpea con Electro para activar el superconductor, con el full llamas albinas. No es lo mejor del mundo Keqing física y es mejor Electro en las reacciones y equipos de Aggravate o de Mono Electro, pues la core de Raiden, pero la core de Raiden Hypercarry, pero con Keqing rotación de 15. Así que realmente la Aquila Favonia es principalmente para Bennett, ya que si vais a otro personaje para una mano que digáis, bueno, el ataque base alto me sirve, no sé, en Kiki física o en Kiki para que cure, tenemos justo el otro arma, que es la hoja afilada celestial. También nos da 608 ataque base, que es el medio alto de las 5 estrellas, nos da 55 de recarga de energía en su stat, nos da 4 de probabilidad, que ya va funcionando bastante. Y luego la pasiva, porque la pasiva de la Aquila Favonia me diréis, bueno, pero no has explicado la pasiva. Bueno, golpeas un hit físico y punto, no tiene más. Y luego la otra es que hace algo súper parecido, no sé por qué, parece que han hecho un copy-paste. La primera te regenera un poco de vida, pero bueno, no es importante la pasiva y no la usáis nunca en ningún momento. La de sobrevivir, cuando sale un poco de aire a tu alrededor y parece que sobrevives y te curas. Pues la hoja afilada celestial, la pasiva, te aumenta la velocidad de movimiento en 10% y la velocidad de ataque en 10%. Parece que es como para un carry, ¿no? Aunque la velocidad de movimiento es más para esquivar. Y luego hace un hit extra también cuando pegas un ataque normal o cargado del 20% de tu ataque. Esto es raro. ¿Se usa la hoja afilada celestial para carries? ¿Es buena para algún carry? ¿Es buena para algún soporte? Sí, porque principalmente lo que se usa son los 55 de recarga y los 608 ataque base. Entonces, para soportes principalmente, y también es decente para Bennett por la recarga, la hoja afilada celestial no está nada mal. Para Kiki está bastante mejor por la recarga. Para Jhin está bastante bien por la recarga. Y para puntualmente algún otro personaje de espada de una mano soporte que requiera esos 55 de recarga de energía, no está nada mal. Así que empezamos por las espadas, pero principalmente ambas le vienen bien a Bennett. Y la que da recarga viene bien a Jhin, a Kiki, al viajero dentro no le viene mal, aunque quizá está muy opacada por el tema del Favonius o el sacrificio, ya que también te da 61 de recarga, que es más, y da más partículas para el equipo, con lo que una espada de Favonius o un sacrificio convierte a muchos personajes en batería y la hoja afilada celestial no. Vamos con las siguientes armas. Los mandobles. El orgullo celestial, 674 ataque base, 36 de recarga de energía.
daño infligido de todo lo que hagas 8%, y al tirar la ulti vas a hacer 8 hits físicos cuando golpes ataques normales o cargados. Este arma para una Beidou sub DPS o algo así, un soporte por el tema de la recarga y el daño infligido al ataque base alto, es decente, aunque tendrías que llevar reloj de recarga. Pero los hits físicos principalmente son una muy buena baza para mejorar a Razor, a Freminet y a Eula. Cuidado con las armas que tenéis, porque hemos estado haciendo pruebas de este arma versus el Rey del Mal, que es el mandoble que te da daño en la ulti, y versus el nuevo arma de la Forja de Fontaine R5, que es una especie de lápida del lobo en pequeñito, y el Orgullo Celestial casi rivaliza con la lápida del lobo en el sentido de la recarga de energía que no tienes que buscar, porque entre 36 y 40 es lo que necesita Eula literalmente, y Razor necesita un coste incluso bastante más porque no genera partículas en campo ni siquiera, y no suele ir con una batería como lo es por ejemplo Raiden con los equipos de Eula. Así que el Orgullo Celestial para sub DPS es principalmente Beidou, pero para carries, Razor, Eula y Freminet el Orgullo Celestial es muy bueno. Pero claro, si no jugáis físico y soportes de mandoble, entonces el Orgullo Celestial. Luego, la lápida del lobo. La lápida del lobo, conforme hemos ido recibiendo personajes con muchísima proporción crítica, con constelaciones de proporción crítica, con el set de proporción crítica, que ahora hablo también del Atlas Celestial, es decir, el cazador fantasmal, la lápida del lobo ha ido tomando mucho protagonismo en el juego. Básicamente el que te dé 608 de ataque, otros 40 y pico de ataque en su stat, otros 20% de ataque en la pasiva y otros 40% de ataque cuando golpeas a un enemigo con menos del 30% de vida, y ese último bufo tiene 30 segundos de cooldown, con lo cual es una rotación sí, una no, con lo cual equivaldría a la mitad, es decir, en vez de otro 40, otro 20% de ataque, pero es 20% de ataque a todo el equipo. Es decir, es como un nobleza extra aparte del propio nobleza. La lápida no se usaba demasiado quizá en Diluc, pero hemos aprendido por la fórmula de daño de Genshin que el ataque solo sirve que te sobre tanto ataque una vez alcanzas un cap en proporción crítica, un cap que he hablado en otros vídeos y que a partir de ahí es donde ya realmente no aprovechas tanto esa proporción y necesitas invertir en el stat el cual multiplique tus talentos. En el caso de muchos personajes, incluida Hu Tao, es el ataque. Como os dije en otro vídeo que pusisteis en los comentarios, ¿cómo que personajes escalan con ataque y pusiste a Hu Tao? Hu Tao escala con ataque. Ella al subir de nivel gana daño crítico. Y lo que hace su talento de la elemental es transformar la vida en ataque. Pero ella no escala con vida. Ella utiliza la vida para transformarla en ataque, pero sus talentos escalan con el ataque. Pero el caso de la lápida del lobo en general, aclarando ese tema de Hu Tao de un vídeo de hace poquito, la lápida ahora tiene mucho más sitio en el meta porque tenemos sets, personajes, armas, bueno, armas no porque es la lápida, que nos van a dar un montón de proporción crítica y el ataque de la lápida por fin se puede empezar a utilizar. Ejemplo, la lápida es uno de los best in slot en Gaming, Gaming siendo el mejor carry piro del juego por encima de todos los carries piro existentes a día de hoy, 5 estrellas con C2 incluso, Gaming C6 siendo un 4 estrellas es mejor, y su best in slot con cazador fantasmal y lápida del lobo tiene muchísima diferencia con cualquier otra construcción. Así que la lápida del lobo a día de hoy es una de las mejores armas para el mejor carry piro del juego, y aparte se puede seguir utilizando bastante en muchos otros personajes. Así que la lápida del lobo ahora es un tesoro. Para Eula tampoco viene mal si jugáis Mika C6 y junto a Mika C6 capeáis la proporción en Eula, y la lápida se le saca entonces muchísima rentabilidad por encima del Orgullo Celestial, pero solo si es Mika C6 capeando la proporción crítica en Eula. Siguiente, los arcos. El Alas Celestiales, que nos da 22 de probabilidad, 20 de daño crítico, 674 ataque base, que es el alto, y luego una pasiva sin sentido que nos da un hit físico cada 4 segundos, que da exactamente igual, es uno de los arcos que al darnos 60 y pico, casi 64 de crit value, o sea, parecido al Homa, 66, y un ataque base más alto que el Homa, aunque la pasiva no se use, es más versátil del juego, y por el ataque base tan alto es el mejor arco para Sara, ya que bufa por su ataque base al igual que Bennett para bufar a Raiden. Con lo cual, poco que deciros, pero el Alas Celestiales es una de las mejores armas del permanente literalmente, y quien lo tenga puede ayudarle a equilibrar cualquier personaje de arco literalmente, sub DPS como Fischl, DPS como Tartaglia, Yoimiya, cualquier cosa. El Alas Celestiales es algo que te va a solucionar la cuenta, y tener un Alas Celestiales es un tesoro por encima del resto de armas. Y luego el arco de Amos.
que no se habla tanto de él. Es una de estas armas, al igual que la lápida o el atlas, que te da mucho ataque. Pero la realidad es que hay personajes que aprovechan el ataque mejor o peor, pero principalmente, de nuevo, gracias al set cazador fantasmal y un poco el meta de poder tener más proporción crítica, tiene un poco más de protagonismo otra vez. 18 ataque base, 40 o 50 o algo así de su stat de ataque por ciento, una maldita locura. Te da daño ataque normal y cargado, 12%, esto es una cosa constante. Y luego dice, cuando golpeas un ataque normal o cargado, el daño de ese ataque normal o cargado incrementa un 8% cada 0.1 que ese ataque esté en el aire. Es decir, si vas a pegar normales, spoiler, no hay ningún personaje de arco de ataques normales, a menos que juegues una Fischl física rara, aunque se puede jugar Fischl física, Mika C6 y algunas cosas más. Te va a dar ese daño infligido extra a ataques normales y cargados. Spoiler, esto beneficia principalmente a la pasiva, la segunda pasiva. Beneficia a Ganyu en derretidos, es el best in slot de Ganyu en derretidos, porque además Ganyu tiene la facilidad de casi capear la proporción, incluso yendo con set de errante, porque gana 20 de probabilidad en sus cargados, con lo cual le construyes 50 de probabilidad, 240 de daño crítico con un casco daño crítico, ya sube con daño crítico al subir de nivel, y puedes aprovechar el Amos perfectamente. Amos errantes lo mejor para Ganyu derretidos, o con también Remy, porque no tiras la ulti, o también con Sueños Áureos. Pues el caso es que Yoimiya también aprovecha esto, pero es más complicado capear la proporción crítica en Yoimiya. Si consigues capear proporción crítica en Yoimiya y llevas este arco, entonces sí es muy bueno. Y Tighnari. El problema con Tighnari es que aprovecha la maestría, pero Tighnari podría usar el arco de Amos y le viene bastante bien. Otros personajes que utilicen los cargados con muchísima distancia para aprovechar esto no hay, así que el Amos todavía está por verse, pero quedan muchos personajes de Fontaine y en el futuro para salir y que puedan aprovechar este arma. Vamos y ya estamos acabando con las lanzas y para el final los catalizadores. Las lanzas tenemos dos. El Jade y la Púa Celestial. La Púa Celestial, ataque base 674, 36 de recarga de energía, es igual como veis que el mandoble. La pasiva nos da 8 de probabilidad, que aquí de repente se pone interesante la cosa, y 12 de velocidad de ataque, que la velocidad de ataque podría parecer que puede ser para un carry. Spoiler, el único personaje en campo que aprovecha esto es Raiden y es un muy buen arma para Raiden. Y luego dice, adicionalmente ataques normales y cargados golpean a los oponentes un 50%, o sea, un hit físico, al igual que el resto de armas celestiales, que no sirve para mucho, que es un poco o sea, es un escalado de tu ataque porcentual. Total, no sirve para nada esa pasiva. ¿A quién le viene bien este arma? A Xiangling, a Raiden, estos personajes que todo el mundo pregunta todo el rato, ¿qué arma le pongo? ¿Qué arma le pongo? Hay un vídeo aquí de las lanzas de Raiden y Xiangling cuando las juegas juntas o cuando no las juegas juntas, pero quieres construir ambas en tu cuenta. El caso es que si tenéis este arma y aparte de esto existe el de Catch y aparte de esto os habrá salido algún Favonius, tenéis prácticamente todo solucionado, porque ahí podéis repartir ya con la Púa Celestial, el de Catch y el Favonius entre Xiangling, entre Raiden y encima podéis liberar cualquier otra cosa, no sé, Favonius para Zhongli, para Shenhe, para cualquier otro personaje que queráis jugar. Así que la Púa Celestial, de nuevo una de las mejores del permanente. Y luego el cortador primordial de Jade, 674 ataque base y 22 de probabilidad. La pasiva hace que al golpear 7 hits ganas más ataque por ciento, a R1 son 7, claro, 7 hits de 3% de ataque son 21, y cuando activas las 7 cargas, ganas luego un 12% de daño infligido. Hay que golpear 7 veces para activar el 12% de daño infligido del arma R1. Spoiler. Este arma lo he visto utilizar por el ataque base alto y la probabilidad en personajes fuera del campo y no se activa y no es tan bueno fuera del campo. Es cierto que, por ejemplo, para equilibrar proporción de ataque base alto, pues se puede llevar en Shenhe, quizá es una utilidad por el ataque base alto, pero no por los substat. Pero la realidad, porque Shenhe va a ir nómada y la probabilidad no va a ser tan importante para Shenhe, es que este arma es para carries. Este arma con dupes era una de las mejores armas para Sino hasta que salió el pase de batalla nuevo de Fontaine, en cuyo caso a partir de R2 el nuevo pase de batalla es mejor que este arma. Este arma es una de las mejores armas para Raiden, aunque os sorprenda, sobre todo cuando es hipercarry con C2, porque Raiden activa bien los hits en un par de cargados, sobre todo contra multitarget, contra varios enemigos, pero además es complicado porque no te da recarga, entonces la mejor versión de Raiden con este arma sería con reloj de ataque y la suficiente recarga para llegar a 230, 235 en su stat, cosa que es muy complicado, y el reloj de recarga, si le pones ya directamente un reloj de recarga, desequilibras bastante y entonces está por debajo de otras armas como la Púa Celestial, de Catch y muchas otras armas.
Para Hu Tao es un muy buen arma, porque Hu Tao nada más arrancas, vas a pegar 2 normales, un cargado, y si esto se lo golpeas a diferentes enemigos, en el segundo cargado prácticamente vas a tener todas las cargas. Contra un enemigo, a partir del tercer cargado tendrás los 7 stacks, pero al final con Hu Tao y una buena rotación puedes llegar a hacer 7 cargados en total, o si solo vas a jugar un normal, un cargado, como la rotación antigua. Si lo haces perfecto, está calculado que puedes llegar a 11, aunque la gente normalmente llega a 9 cargados. Entonces vas a aprovechar mucho más de la mitad de todo tu daño total de Hu Tao con el daño infligido adicional, con lo cual es una de las mejores armas para Hu Tao, tanto el Jade como cualquiera de las otras, con lo cual las lanzas, cuidado porque te salga cual te salga, son muy buenas para un montón de personajes, pero recordad, las lanzas son para carries en el campo, el Jade es para carries en el campo y no para sub-DPS o soportes. La púa celestial sí es muy buena incluso para Shenhe, pero necesitas tener la C1 para más partículas para el equipo, o para Xiangling o cosas así. Y vamos con los catalizadores para acabar, porque el Atlas celestial ha cobrado protagonismo en los últimos meses en la llegada de Fontaine. Primero, oración perdida a los vientos sagrados. 108 ataque base, 33 de probabilidad, 10% de velocidad de movimiento y 8% de daño elemental hasta un máximo de 4 stacks a R1, es decir, 32% de daño elemental. Pero tienes que estar por cada stack 4 segundos en campo. Los carries suelen estar normalmente, no llegan a 12 la mayoría de carries, con lo cual no llegan a activar ni siquiera la tercera pasiva. Entonces la realidad es que te da pues primero 8 y luego 16 principalmente de daño elemental. Todo se utiliza, con lo cual es un arma increíblemente buena la oración perdida. Equilibra cualquier personaje de catalizador. El único problema que tiene la oración perdida es que existe un arma de 4 estrellas que todos tenéis y que también es muy buena, que es la Sinfonía de los Merodeadores, que te da 55 daño crítico, 510 de ataque base, que es su único problema, que es bajo ese ataque, y luego una pasiva que no tiene sentido, que te da un bufo random cada 3, una vez cada 30 segundos, que podría darte a R5 como 480 de maestría, 96 de ataque me parece que es, bueno, 120 de ataque, 120 de ataque es una salvajada, y 96 de daño elemental, me parece que es algo así. Por eso es que realmente mucha gente usa la sinfonía y no la oración perdida, o no le sale oración perdida, o tiene subida la sinfonía y le da pereza farmear los materiales para subir la oración perdida, porque al final Genshin el farmeo es un poco intenso. Pero la oración perdida de los vientos sagrados es uno de los mejores catalizadores del juego que le sirve a todo el mundo. El único hándicap es la probabilidad, porque hay personajes de catalizador que no necesitan tanta probabilidad. Como podría ser Scaramouche, como podría ser Grizzly, porque suele ir o cazador fantasmal o nómada y te sobra la probabilidad, y Scaramouche escala con probabilidad al subir de nivel. Pero si no fuera por estos pequeños inconvenientes, la oración perdida de permanente es una de las mejores armas del juego. Y acabamos con el Atlas celestial. El Atlas celestial nos da 674 ataque base, nos da otro, creo que es como 20 y pico % de ataque en substat, y luego nos da 12% de daño elemental. Y luego el hit físico este, que ya no voy a dar más vueltas, es muy malo y solo sirve en el Orgullo Celestial por jugarlo con Eula, Razor o Freminet, porque sí incrementa el daño físico. O sea, tu daño físico incrementa el hit del arma. El Atlas Celestial, a día de hoy, si conseguís capear en substat proporción crítica de Scaramouche, es una de las mejores armas para Scaramouche del juego, por el hecho de darle tanto ataque pasándote de proporción crítica, que no es fácil y que no podría hacer cualquiera, pero si se consigue hacer, este arma supera muchísimas de sus otras armas y solo está por encima de este arma su propio arma, la Tula. Mismo caso para Grizzly. Si Grizzly juegas Permafrost y en su stat consigues capear proporción crítica y recarga, que necesita mucha recarga Grizzly, es su nerf. El nerf de Grizzly es que necesita muchísima recarga, más que Ayaka, incluso la misma o más, con menos coste y demás. Este arma es el best in slot debajo del arma de Grizzly y debajo del arma de Scaramouche, porque Grizzly puede utilizar perfectamente el arma de Scaramouche, porque de hecho la función de los dos es muy parecida, golpear ataques normales y nukear su ulti básicamente. Y para Xianyun, ojo, cuidado, Xianyun en Permafrost va con cazador de dragones. Xianyun en muchos equipos de descendentes, y depende del cómputo de tu carry principal y el equipo que juegues y los buffos de ataque, el cazador de dragones que te da 48 ataque suele ser mejor. Pero según qué circunstancias, y principalmente con la C2 para bufar mucho más, porque aprovechas el doble de tu ataque para bufar,
El Atlas Celestial en Xianyun es una buena opción, como digo, en circunstancias muy puntuales a C0, aunque estará principalmente por debajo el cazador de dragones para bufar a tu carry, pero en todos los casos Best in Slot con Xianyun C2. Este arma, cuando, como digo, se establezca mucho más el meta de proporción crítica, y espero que en Atlas no funcione todo full proporción y que de repente este vídeo sea otro momento CEO, estas armas de ataque base tan alto o de una cantidad de ataque total tan alto como el Amos, el Atlas, la Lápida del Lobo y los que os he comentado en el vídeo, no solo empiezan a ser bastante mejores, porque el Atlas de hecho era creo que el peor arma a día de hoy del permanente junto al candado terrenal, sino que poco a poco esa cantidad de ataque, si empezamos a tener facilidades para capear las proporciones críticas de muchos personajes, y creo que Genshin se va a enfocar en eso, Hoyoverse se ha dado cuenta de que quieren explotarlo porque por ejemplo Nubilet es lo bueno que es porque te permite llevarle un casco de vida en casi todos los casos, al igual que Ayaka casco de ataque si capeas la proporción crítica, si no, no lo hagáis. Creo que esto va a empezar a ser algo del día a día y van a tirar por este camino. El hecho de que haya personajes que puedan sobrarse de proporción crítica, ya que Gaming es otro de los personajes que tiene la facilidad de jugarse con Lápida del Lobo, con Segadora a la Lluvia, aun capeando la proporción. Así que poquito más, esto es un vídeo y un repaso a todas las armas del permanente, los usos que pueden llegar a tener. Dejad en los comentarios si hay alguna otra ocurrencia que no haya mencionado en el vídeo, porque a día de hoy es muy extenso lo que se puede jugar en Genshin, pero los usos principales de los personajes más populares del juego sí los he comentado, y al final creo que a día de hoy, por fin, después de 3 años, todas las armas del permanente tienen alguna utilidad, y eso es bueno para todos los jugadores, porque muchas veces tenéis un arma ahí nivel 1 que no habéis usado y me diréis sí soy, dejadme en los comentarios cuál es ese arma, y a lo mejor tenéis sitio para poder usarla o quizá no sabíais el uso que tenía y ahora queréis subirla para probar algo nuevo en vuestras cuentas. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis. Y chao.